Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente en un capítulo de Síndrome Chilensis en esta tercera temporada, donde ya llevamos en nuestro haber ¿cuánto llevamos ya aquí? Como 4 capítulos, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero lo importante es que nos ha ido excelente, estamos muy contentos, estamos muy felices de que ustedes estén interactuando con nosotros a su vez dándoles mucha información, tanto médica como no médica, ética, no ética, de todo un poquito. Hermano mío del alma, ¿cómo está usted? Bien, contento, agradecido a ustedes por seguirnos y por escucharnos. A la larga, como les decimos siempre, este es un podcast creado por médicos para ustedes, para que puedan entender, aprender y compartir ya todo este conocimiento que nosotros tenemos para todos ustedes. Esteban. Christopher. Tenemos este capítulo interesantísimo que vamos a hablar sobre enfermedades quirúrgicas en los niños, ¿no es cierto? Como nos ha ido tan bien con los niños en esta última temporada, recordar que estuvimos con la Dani en infecciones respiratorias, estuvimos con el doctor Tito Pizarro para abordar el tema de la obesidad infantil, y ahora nos toca, como tú muy bien dijiste, la parte quirúrgica. ¿Qué pasa con los niños? Lo más entretenido. Eso. Oye, ¿hubo una intervención por ahí? Sí, a ver, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Cómo es la cosa? Que se presente, ¿no es Sí, cierto? pues, ¿cómo es? Eso, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Bueno, yo me llamo Paula Contreras, soy médico hace 5 o 6 años más o menos, y ahora estoy cursando la especialidad, como se conoce como hacer la beca, y voy en 2º año de mi formación en cirugía pediátrica. Y por eso decía que la parte quirúrgica es la parte más entretenida. Y aquí son 2 contra 1. Son 2 contra 1 en este momento, pero no importa, saldremos victoriosos igual. Paula, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Exacto. Bueno, ahora vamos a compartir varias preguntitas enfocadas a nuestra población pequeñita, a los niños. ¿Te parece, Esteban, si comenzamos hablando sobre el dolor abdominal? Me parece perfecto. ¿Sí? Sí, pues. Perfecto. El dolor abdominal. Importante tema, porque en la consulta, cuando uno está en el consultorio o donde sea, te llega bastante mamá o papá, mamá principalmente, digamos las cosas como son, preocupada porque al niño le duele la guatita. Ahora, dentro de ese contexto, ¿cuándo yo digo que es urgente y no es urgente? ¿Ya? ¿Cuándo el niño necesita una intervención quirúrgica y cuándo no? ¿O cómo lo podemos abordar en ese caso? Cuéntanos a ver. Claro, los niños o la edad pediátrica es como bien desafiante en ese sentido, porque muchas veces los niños no pueden explicar mucho cómo les duele la guatita, desde cuándo, muchas veces como que no sabemos bien cuánto tiempo lleva el niño sintiéndose mal o no. Y en ese sentido yo creo que lo más importante es que la mayoría de las veces que a los niños les duele la guatita no van a necesitar una cirugía. No va a ser una apendicitis, no va a ser una hernia o algo que haya que operar, sino que probablemente algo más funcional o de pronto como alguna infección intestinal, ¿no es cierto? Y que se les va a pasar, digamos, con naturalidad, o a lo mejor requieren algún manejo, pero más médico que quirúrgico. En ese sentido yo creo que como lo más importante es, probablemente la mayoría de la gente sabe o ha escuchado que la apendicitis duele como al lado derecho, que es verdad en general, y dolores como dolores abdominales del lado derecho, o dolores abdominales que no pasen como tan simplemente que yo vea que el niño dejó de jugar, por ejemplo, o que el niño tenía un cumpleaños y no quiere ir porque en verdad no quiere hacer nada porque dice que le duele la guatita. Entonces es como más bien el dolor persistente que no deja que el niño mejore, porque Invalidante. Como que el niño deja de hacer sus cosas normales, interfiere y no se le pasa. Generalmente los dolores abdominales que son por una causa quirúrgica es un dolor que no se va a mejorar. El niño no va a estar mejor, sino que cada vez va a estar peor, más decaído, empiezan a añadirse como otros síntomas y no mejora. No se pasa hasta que se opere, ¿no? Claro. Dice. Entonces, en ese caso, claro, es la indicación en este caso a la población, a la población de papás en general, es que cuando pasen estas cosas, consultar con un médico. ¿Qué tiene que hacer? ¿Darle fármaco o una agüita de algo? ¿Cómo usted lo abordaría, doctora? A ver, cuéntanos. En general yo diría que lo primero es observar al niño. De pronto llegan a la urgencia como papás, mamás con niños que llevan 4 horas de un dolor de guatita fuerte. Y la verdad es que con 4 o 6 horas es difícil como diferenciar para los médicos o para los mismos cirujanos como
cómo se va a comportar este dolor de guatita del niño. ¿Ya? Entonces yo creo que lo más importante es si le duele la guatita y parece como algo un poco más que un dolor de guatita que pasó porque no sé, pues no le gustó el desayuno o lo que sea, es como observarlo, quizás ese día dejar al niño en la casa, ver cómo se comporta, darle una alimentación como livianita, ¿no es cierto? Claro. Sin frituras, sin bebidas, que es lo que el niño no debería comer, pero cuidando un poquito eso, y si le vamos a dar algún medicamento que sean los de uso seguro en la casa, paracetamol probablemente, y no más que eso, y por sobre todo no darle Viadil a los niños, que es algo que habitualmente nos juegan contra y es como nuestro principal enemigo, que démosle Viadil a los niños y resulta que tenemos una consulta tardía porque el niño como que mejoró un poco, y en verdad ese medicamento termina enmascarando todo. Entonces yo creo que observar cómo está el niño, cuidar un poquito su alimentación y no darle Viadil por nada, aunque se lo diga a todo el mundo que se le va a pasar, y aunque el niño se sienta mejor, en verdad es mejor no darlo y ver cómo evolucionan, y si persiste y si el niño se ve muy decaído, llevarlo a la urgencia como una primera evaluación inicial. ¿Hay algún tiempo que yo tengo que esperar antes de consultar? ¿O No sé, un tiempo como estandarizado, por Ajá. ejemplo, para los dolores de guatita quirúrgico, que probablemente lo más frecuente es la apendicitis, no en general si llevamos 24 horas, 12, 24 horas con el niño Ya. con un dolor que no se le pasa, que va empeorando, es un aproximado prudente para consultar. O sea, igual va a estar en relación a la intensidad del dolor. O sea, si el dolor Claro. empieza con el pequeño empieza con un dolor suavecito, pero este va aumentando en el tiempo, a pesar del uso del paracetamol, idealmente es consultar, ¿no es cierto? Claro, sí. De hecho, la apendicitis se podría como diferenciar, así como a grosso modo, de otras causas de dolor abdominal en los niños, porque es un dolor que parte como, claro, suavecito, o parte probablemente no al lado derecho, sino que al medio de la guatita, en el ombligo, arriba del ombligo, y que con el paso de las horas cada vez le duele más. No es como un dolor que duele un ratito y después el niño se relaja y está bien y después le volvió a doler. No, sino que como que no se pasa y cada vez es más intenso. Es progresivo. Es importante eso, el tema de la apendicitis ya se ha ido como abordando, que es una de las grandes Sí. motivaciones de los niños para poder acudir, o de los papás para acudir con sus niños por dolor abdominal. Pero en sí mismo es frecuente la apendicitis, ¿no? Sí, es frecuente, es el cuadro quirúrgico más frecuente en niños preescolares y escolares, y es como la edad típica de presentación, como edad escolar y los adolescentes o la adultez temprana. Así que sí es frecuente, y en ese sentido hay como, lo otro, por lo que me preguntaban recién, como qué más no darle, probablemente los casos en los que vemos niños con peritonitis súper avanzada y casos súper difíciles que llevan más de una semana enfermos, es porque entre medio también han recibido, además de Viadil y un poco para calmar la fiebre y el dolor, muchas veces han recibido antibióticos también. Claro. Ya como probablemente a lo mejor pasa con algunas cosas respiratorias, nos falta por ahí el niño que intermitentemente le han dado amoxicilina y que por ahí se larvó mucho más el cuadro, se hizo mucho más difícil de diagnosticar y que terminó en una intervención quirúrgica mucho más compleja de lo que habría sido inicialmente. Infectólogos pediátricos en este momento con los oídos sangrando. Sí. Sí. La Cote, saludos Cote. Oye, Pablo, una pregunta. Bueno, hablamos de la apendicitis, pero ¿existe otra enfermedad quirúrgica abdominal que nos pueda interesar o llamar más la atención? Sí, en general los abdómenes quirúrgicos en pediatría se dividen como por edades. Ok. Ya, claro, en recién nacidos es como otro grupo y quizá otra historia porque van a ser guaguitas que probablemente estén hospitalizadas y ese tipo de cosas. Niños más pequeños, así como preescolares, 3 años, a veces puede como el intestino meterse dentro de sí mismo, que se llama invaginación intestinal, y eso puede necesitar algunas veces cirugía. También están las hernias que se pueden atascar y pueden necesitar cirugías de urgencia, y en general van variando un poco así como con las edades, obstrucciones intestinales también que se pueden presentar, pero lejos la apendicitis es lo más frecuente. Y aparte del dolor abdominal, ¿hay algún otro síntoma que me debe interesar? Sí, lo clásico es que el niño no quiera comer, ¿Ya? que tenga un apetito muy disminuido, hay vómitos habitualmente, y sobre todo los vómitos que se tornan biliosos, así como verdes, Verdoso, digamos, sí. verdosos, esos igual son vómitos como más alarmantes que el vómito clásico donde el niño vomitó lo que comió. Ok. Ya, entonces si empiezan a aparecer esos vómitos dentro del cuadro, igual es una sugerencia importante de que hay que consultar en la urgencia. Y la fiebre también, Fiebre. que lo clásico es que
después de un par de horas, ¿no es cierto?, de ya cierto rato del cuadro de dolor abdominal, empieza a aparecer la fiebre de a poco. Ya. Lo más habitual es que el niño ya lleve horas con dolor abdominal antes que venga la fiebre, pero sí, la fiebre es como igual parte de la Clásico. apendicitis. Oye, ahora, en el último tiempo han habido varias cositas a propósito de las redes sociales que nosotros le hemos aprovechado tanto. Los famosos challenge, ¿ya? Y dentro de los famosos challenge en el último tiempo hay unas indicaciones de tragarse imanes, tragarse pilas. ¿Cómo? A ver, puede pasar. Obviamente estas cosas en el mundo entero se están dando, pero esto es peligroso para el cuerpo desde el punto de vista quirúrgico. ¿Se necesita intervención quirúrgica? Sí, totalmente. Bueno, la ingesta de cuerpo extraño, ya obviamente los niños van a tener un riesgo por la edad, por la curiosidad de los niños, en el desarrollo de ellos, ¿no es cierto?, que se andan echando toda la boca. Sí. Pero para nosotros lo clasificamos como en objetos de alto riesgo y objetos de bajo riesgo. Y dentro de los de alto riesgo están justamente todos estos retos que han aparecido en TikTok y todas estas cosas, donde están las pilas, que principalmente la que los niños se tragan suelen ser las pilas de reloj, que son como bastante chiquitas, como peligrosas, estas chiquititas, y los imanes, que este tema de los imanes, de hecho acá en Chile han habido también otros cirujanos que igual están ahí con todo este boom de las redes sociales reportando casos y todo de niños que se han tragado pero montones de imanes. Y el tema de los imanes es que literalmente voy a tener un imán acá, otro acá, el intestino entre medio, y se van a juntar y generan perforaciones, fístulas, un montón de alteraciones que no son tan frecuentes de ver para nosotros y que ahora sin duda han aumentado más. Y con las pilas de reloj igual, o sea, que tiene que saber la gente en la casa que es peligroso que estén al alcance de los niños. Van liberando un montón de sustancias químicas que también pueden derivar en perforaciones intestinales y después en que, además de meterte en una cirugía de urgencia, termines quizás resecando intestino de ese niño. Cortando en el fondo, sacando un pedazo de la manguera. Y obviamente son cirugías de riesgo, las recuperaciones no son tan rápidas. Sí. Nutricionalmente son espantosas. Exacto. Así que usted no lo haga. No lo haga. Usted mamá, usted papá, preocúpese de mantener alejadas estas cositas, ¿cierto? Estas pilas, estos relojes. Estas pilas de relojes o estas pilas en general y los imanes, ¿cierto? Porque es peligroso, pues, peligroso. O sea, los niños son curiosos. Y conversar con los niños, pues, sí, y eso, porque al final de repente hay niños grandes y uno, pero ¿por qué estaba haciendo eso? Oh, es que... Que quería un poquito más de energía. Sí. Una tallita. Y en ese mismo sentido me parece importante igual mencionar el tema de las medallitas de las guaguitas. Ah, claro. Las típicas medallitas que como bien clásico. Palmar del ojo. Sí, estas como con la cintita rojita que son preciosas, pero que en verdad no, las guaguas se lo pueden tragar muy fácilmente. Se van con el típico alfiler de gancho y basta que se suelte un poquito y sin duda alguna que la guagua se lleva eso a la boca. Sí, la verdad, todo lo que se puedan tragar. Hemos tenido que sacar por endoscopía ponis chiquititos. ¿En serio? Entonces, en verdad, por un lado está el cuerpo extraño que puede perforar, como los imanes, como las pilas, y también está que anatómicamente tiene que pasar ciertas zonas estrechas. Claro. Entonces también hay riesgo de perforación cuando se quedan atascados en el esófago, por ejemplo, que ahí lo clásico es con las monedas. Probablemente las monedas es el cuerpo extraño más frecuente. Y también que se van a la vía respiratoria. También. Claro. Entonces no es menor tampoco. Oye, interesantísimo. Y ahí igual es sospecharlo, ¿ah? Si el niño está como tosiendo mucho, con mucha saliva, salivación y todo, un niño chico que a lo mejor no te va a decir que se metió algo a la boca, llevarlo y ahí nosotros lo vamos a sospechar y con radiografía probablemente busquemos a ver qué puede ser lo que se tragó el niño y dónde está. Exacto. Sí. Oye, mira, el tema de dolor abdominal quirúrgico es súper largo. Tenemos como para hablar un montón, pero tenemos que seguir hablando igual de cosas quirúrgicas en pediatría. Y en esta época que hace mucho frío, cuando lo que más tenemos en la casa es una estufa, la estufita de parafina. Brasero en algunos casos pelado. El brasero, o el hervidor de agua, Hablemos un poquito de quemaduras.
quemaduras, gran tema. Sí, gran tema. Y acorde a la estacionalidad. Sí, el tema de las quemaduras en pediatría ¿Es muy frecuente o no es frecuente? Es súper frecuente. Ya. Yo creo que junto con el dolor abdominal es probablemente de lo más frecuente en la consulta de urgencia. Los niños se queman un montón y es como que todo se comporta un poco distinto a los adultos, porque la principal causa o como razón por la que los niños se queman es por el volcamiento de líquidos calientes. Entonces, el clásico es el niño que está empezando a caminar, moviéndose y que jaló el cable del hervidor y se le dio vuelta el hervidor encima, el niño que tiró el mantel de la mesa y se le dio vuelta la taza de café, o que estaban tomando café con la guagua en brazos, te distrajiste un momento y la guagua metió la mano a tu taza con té. También al bañarse, ¿eh? Sabemos que hay muchas casas donde hay que bañar a los niños mezclando agua. Claro. Y en esa mezcla de agua muchas veces se producen accidentes y los niños terminan o resbalándose o volcándose el líquido donde tenía el agua más caliente. Sí, así que lo otro es importante porque probablemente, o sea, no probablemente, es así, la mayoría de las quemaduras de los niños son accidentes domésticos. Ya. Y la culpa de los papás es terrible, no hay cómo sacarles la angustia Oye, del accidente. A mí me toca de cerca este tema, porque yo, bueno, cuando era chico me quemé. ¿Te quemaste? Sí, no me quedó ninguna secuela, menos mal, pero fue importante ya y me cayó agua. ¿Ya? Después, mi sobrina, ella sí fue un poquito más drástico, saludito, Berito, también se quemó y ella tuvo que ir a injerto y rehabilitación importante, una buena cantidad de años en Juaniquem. Oye, así que no es menor, así que no es de frecuente. eso, Bueno. ¿existe un rango etario en donde es más frecuente las quemaduras? Sí, los niños más pequeños, Ya. lactantes principalmente, Lactantes. y yo diría que por ahí hasta los 3, 4 años que está como el niño más travieso, corriendo y ese tipo de cosas. Eso es lo más frecuente, en niños pequeños en general. ¿Y cuáles son las medidas que tú recomiendas para evitar este tipo de quemaduras en la casa? Bueno, lo primero es como la prevención. Alejar todos los cables de los hervidores, los mangos de las ollas, típico que es las ollas a presión o donde se está calentando agua, alejarlo de todo lo que está al alcance de los niños y no subestimarlos, porque uno puede pensar, no, yo tengo mi taza acá, tengo el niño al otro lado y no va a pasar nada porque yo estoy acá, y en verdad los niños se mueven en cosas Son de niños, segundos. Son como Kung Fu Panda, Son muy están curiosos, arriba, sí, sí, increíble. no van a prever Claro. que les puede doler ni nada porque están en otra etapa de su desarrollo. Ajá. Eso y lo que mencionaste de la estufa igual es súper importante. Es como la clásica quemadura de mano, el niño iba corriendo y puso la mano sobre la lata caliente de la estufa, y suelen ser quemaduras bastante profundas que pueden requerir injerto, que además están en la manito, entonces también las secuelas a largo plazo para la rehabilitación de esa mano en un niño que está conociendo el mundo a través del tacto, pues. Claro. Entonces eso, no colocar o rejita o cosas que protejan como la llegada del niño a las superficies calientes, y los guateros igual, revisar siempre los guateros. guatero. O sea, idealmente que un niño no tenga que estar con guateros. Si ya hay guateros en la casa, estar constantemente revisándolos, acordarse que no hay que colocarlos directos, tienen ahí una fecha de vencimiento, hay que revisar el caucho, idealmente que no sea una fuente de calefacción para los niños. Claro. Tú, ¿No? ¿disparas tú? Sí. Disparo O sea, yo. es que a base de lo mismo, una vez que ya tenemos una quemadura, el niño se quemó la manito, ¿qué recomendación das Eso. tú a los papás o al que esté con el niño en la casa? Ahí lo más importante, primero, no subestimar la quemadura. ¿Ya? Los niños tienen una piel mucho más delgada que los adultos. Por lo tanto, la concentración de calor en su piel y la profundidad de la expansión de ese calor es mucho mayor que la de un adulto. Si yo me quemo al lado de un niño con el mismo mecanismo al mismo tiempo, la quemadura del niño va a ser mucho más profunda. Y entonces eso es lo primero. Y lo que hay que hacer en la casa es colocar la superficie quemada en agua corriendo a temperatura ambiente. Ok. Unos 20-30 minutos es una medida fácil, rápida y que se tiene que hacer lo más precoz posible, idealmente dentro de las primeras 3 horas incluso. O sea, si yo me di cuenta después, o un niño más grande que me dice después de 1 hora que se quemó, todavía voy y lo coloco 20-30 minutos en agua corriendo, agua a temperatura ambiente, no hielo, no agua muy fría.
ya porque eso por distintos motivos puede terminar afectando más la quemadura, pero agua corriente a temperatura ambiente, si está con ropa, lo que salga fácil de la ropa, sacarlo e idealmente dejar correr el agua directo. Ya. Luego de eso, envolver la zona quemada en un paño limpio. Ok. Y llevarlo a la urgencia. Ok, ¿ya? perfecto. En general, yo recomiendo que todas las quemaduras sean evaluadas en la urgencia, aunque se vean de una extensión pequeñita, que se evalúe en la urgencia porque el niño se sigue quemando y la quemadura es evolutiva y requiere como un ojo profesional el saber qué niño tiene que quedarse hospitalizado por la quemadura, qué niño se puede quedar en curación en el consultorio y quién a lo mejor no necesita mayor intervención, Claro. pero ese es un juicio que hay que hacer en la urgencia. Entonces, mojar con agua, o sea, dejar agua fría corriendo 20-30 minutos, cubrir con algo limpio y llevarlo a la urgencia. Ya, mira, yo tengo dos preguntas que estábamos hablando aquí en off un poquito antes de que empezara el capítulo a grabar y hay dos cositas que tengo la duda. Uno, a la quemadura, ¿se le echa algo? Y dos, la ampolla, que le dice la gente, la flictena, que es como el nombre científico, ¿no? ¿Qué se revienta la flictena, la ampolla? Esas son mis dos preguntas. ¿Qué nos dice la experta? Ya, hoy hay un montón de mitos de echarle un montón de cosas a las quemaduras, pasta de dientes. Lo que más vemos es pasta de dientes o mantequilla. Y no hay que ponerle nada a la quemadura. Nada No lo he más. escuchado. Nada más que agua corriendo a los 20 minutos, cubrirla con un paño limpio y irse a la urgencia. Sí, no hay que echarle nada, aunque se vea superficial, por lo que les decía que uno no sabe en verdad cuánta profundidad va a alcanzar. Y lo segundo que era... La ampolla, las ampollas, la flictena. Bueno, cuando yo estudié también, o sea, cuando estaba estudiando medicina, como que igual me enseñaron, no, hay que aspirar la ampollita y qué. Y no, en verdad lo que hacemos en las curaciones de quemado es destecharlas completas y sacar todo ese techito de las ampollas, que finalmente es piel que está muerta, es piel que se desprendió, digamos, con la quemadura. Ahora, en la casa no hay que hacerlo, porque es muy importante que todas las curaciones y todo lo que uno Estériles. hace con la quemadura es estéril, claro. Para que no se Porque infecten, hay claramente. mucho riesgo de infección al perder la piel. Entonces, en la casa no hay que hacerle nada, pero claro, en el pabellón o en el box lo que nosotros vamos a hacer es romper esas ampollitas. Perfecto. Oye, vamos a recordar que tenemos una nueva sección en nuestro podcast, en nuestra tercera temporada, que es precisamente recopilar las preguntas que ustedes nos hacen a través de las redes y preguntárselas al experto. Entonces tenemos una, y a propósito de eso vamos a empezar con el otro bloque, que tiene que ver la pregunta con la fimosis y cuándo operar la fimosis, ¿ya? ¿Qué nos dices? ¿Es fimosis o fimosis? ¿Cómo es? Oye, lo que yo sé es que es fimosia, pero quizá ahí me pueda... Bueno, los profes de estar ahí lenguaje que medio- nos ayuden sí. también ahí. No, según yo es fimosis. Pero bueno, la fimosis es cuando la piel, que es el prepucio, ¿no es cierto?, cubre el glande y impide que se pueda retraer y exponer el glande completo. Y es súper frecuente de ver, o sea, la mayoría de los recién nacidos y de los bebés pequeños tienen fimosis, eso se conoce como fimosis fisiológica, lo más normal del mundo, y a medida que el niño va creciendo, su propio desarrollo y su propio cuerpo, ¿no es cierto?, va acumulando el esmegma, que se llama, que es esta secreción como blanquecina, que va como abriéndose camino, por decirlo, y empezando a liberar esta piel para que después, cuando el niño siga creciendo, se pueda exponer completamente el glande, ¿ya? Entonces, sí, muchas veces ocurre que los papás llegan así como, no, es que me di cuenta que tiene el pene así, yo creo que hay que operarlo, y no, en general la fimosis es fisiológica, se pasa solita, y solo se opera cuando nos trae problemas, ¿ya? Y esos problemas son infecciones urinarias, por ejemplo, que son súper importantes en los niños porque generan cicatrices en los riñones. Entonces, un niño que tenga infecciones urinarias recurrentes y que tenga fimosis, hay que ver si es que es necesario operarlo o no. Cuando hay infecciones locales, que son las balanitis, se pone la punta del pene del niño roja, le duele. Cuando se van generando como cicatrices alrededor, ya que eso se llama balanitis serótica obliterante, que se ve así bastante alterado. Probablemente consulten los papás por cómo se ve el pene del niño. Y también cuando hay una complicación muy temida, que yo creo que es muy importante que la gente en la casa lo sepa, que no tiene que hacerlo, que es forzar la retracción del prepucio. Como obligadamente aplicar fuerza y llevarlo hacia atrás, y eso hace que quede así como
atragantado, así como estrangulada el glande. Duele montones, duele mucho, y ahí hay que llevarse al niño a la urgencia porque hay que reducir eso, hay que colocar la analgesia y es un problema importante. Entonces no hay que obligarlo, insistir en hacerlo. Esa es la famosa parafimosis, ¿no? Claro, esa es la parafimosis. Y bueno, y la verdad es que ahora la tendencia es, de hecho el Ministerio sacó hace algunos meses atrás una guía nueva de orientación de manejo de la fimosis, que antes se hablaba a los 4 años hay que operarlo sí o sí. Ahora ya estamos hablando de los 6 años para iniciar recién tratamiento. Y la primera opción de tratamiento es un tratamiento médico con cremita de corticoides, que tiene súper buenos resultados cuando se hace bien y se va controlando por cirujano. Y cada vez el concepto es que menos niños van a necesitar la cirugía, ¿ya? Así que eso, yo creo que lo más importante es no intentar forzarlo y si nos queda la duda, consultar y que se derive y ahí nosotros vemos si es pertinente o no. Perfecto, entonces en estricto rigor es como algo relativamente fisiológico, normal de cada niño, que si obviamente genera algún contratiempo, consultarlo con el médico general o cirujano pediátrico. No, yo cuando fui general de zona lo veíamos nosotros y lo derivábamos en nuestra primera evaluación si es que nos parecía que podría ser patológica y estarle generando algún problema al niño. Y ahí cirugía infantil en el policlínico lo determina y probablemente lo primero que se haga sea un tratamiento con cremitas, ¿no es cierto? Y algunos irán a necesitar cirugía, pues eso se determina después y no es una cirugía de urgencia. Oye, ahí hablamos de los niños. ¿Y en las niñas existe alguna enfermedad que tengamos que ponerle ojo de manera quirúrgica urgente? No, o sea, generalmente los recién nacidos pueden haber sinequias, ¿no es cierto? Obstrucciones como de la parte genital, pero se suele como identificar al momento de recién nacido, como en las primeras evaluaciones, e igual hay opciones de tratamientos médicos antes de pensar en una cirugía. Ya, perfecto. Y dentro de también, siguiendo como en el ámbito urológico, muchas veces los niños tienen mucho dolor a nivel testicular y ahí tenemos dos patologías realmente, una que duele mucho y la otra quizás no duele tanto, pero sí puede llegar a afectar. Uno es la criptorquidia, ¿cierto? Que es la ausencia del descenso del testículo a la bolsa escrotal, y la otra es la torsión testicular, ¿cierto? Que también es bien importante por lo menos dilucidarlo, porque a lo mejor los niños, como tú muy bien dijiste al principio, no hablan todo, pues no dicen todo, y a lo mejor el dolor se lo aguantan por seguir jugando, qué sé yo, y al final eso puede ser perjudicial. Cuéntanos un poquito y bien someramente por aras del tiempo lo que es la criptorquidia y lo que es la torsión testicular. Bueno, así haciéndolo bien cortito, yo creo que la criptorquía, más breve aún, es claro, lo normal es que los testículos estén intraabdominales y luego desciendan hacia la bolsita, ¿no es cierto?, hacia el escroto. Y la criptorquía comúnmente es no encontrar el testículo en el escroto, ya siendo más técnicos cuando está en el canal inguinal, pero digamos que se quedó estancado en su bajada. Y uno le da tiempo a los niños hasta los 6 meses, por una cuestión hormonal que todavía podrían descender. Entonces, si a los 6 meses el niño no se le palpa el testículo en el escroto, hay que derivarlo. Y ahí nosotros hacemos la búsqueda, ¿no es cierto? Examinamos bien, vemos dónde está el testículo y en qué momento se planifica la cirugía. Perfecto. ¿Ya? Y en el caso de la torsión testicular, esto yo creo que es más importante para la gente en la casa. Generalmente las torsiones testiculares tienen como 2 pics. Uno es como en niños muy pequeños, como lactantes, recién nacidos, y el otro es en adolescentes. Y ahí yo creo que es lo más importante en la casa, porque a los adolescentes les da vergüenza decir que les duele el testículo. No quieren que la mamá les mire el testículo, pero es súper importante. Y yo le digo a los niños ya, después de que los operamos de las torsiones, y vas a contarle a todos tus compañeros y tus amigos que es muy importante que si te duele el testículo tienes que avisar. Porque lo que ocurre es que el testículo tiene un cordón por donde va toda su nutrición, la sangre que recibe, y ese cordón se puede girar y es como que el testículo se infarta. Y el dolor es como el dolor del infarto, pero en el testículo. Es un dolor muy intenso, ya que normalmente los niños pueden vomitar, medio que desmayarse del dolor, es fuerte desde el inicio y se empieza como a inflamar el testículo, como que se sube y se empieza a poner rojo y se empieza a hinchar, ¿ya? Y se puede parecer a otras cosas que no son tan graves como la torsión, ¿ya? Entonces el mensaje es que si le duele a un niño un testículo, bueno, primero conversar con el niño, explicarle que esto puede pasar para que avise si lo siente y consultar. Claro. Porque el diferenciar si el testículo está arriba, ascendido, horizontal, si puede ser muy una torsión, es muy técnico. Sí. Y eso hay que verlo en la urgencia, porque la torsión del testículo es tiempo dependiente. Se habla como de 6 horas que tú tienes para destorcer el testículo, y probablemente con más horas de estar el testículo torcido hay más probabilidad de que el testículo ya esté muerto y que durante la cirugía haya que sacar el testículo.
Importantísimo ese dato. Sí. Sí, así que ese es el mensaje, pues yo creo Genial. que hablar con los niños, explicarle y que los niños avisen oportunamente cuando tengan dolor testicular. Yeah. Y Mira, no minimizarlo. Eso es súper importante, escuchar a nuestros niños. Tienen mucho que decir, no solamente en el tema de sus dolores, sino que como aprendizaje general. Los niños son un libro nuevo, ¿ya? Todos nuestros hijos son importantes. Paula, para terminar, se nos acabó el tiempo, estamos llegando ya al fin. Estamos llegando al final. Sí. ¿Algún mensaje, algún consejo para la familia en la casa con respecto, así en resumen, con respecto al dolor abdominal, una cosita cortita a las quemaduras y una cosita cortita al tema urológico? Del dolor abdominal yo creo que dos cosas. Uno, si el dolor es persistente y el niño está cada vez peor, consultar. Y dos, como confiar en su intuición igual. Yo igual le digo a las mamás como, si tú eres la que más conoce a tu hijo, o sea, si tu hijo está distinto, ya te parece a ti que el dolor abdominal es un poco diferente a lo habitual, como consulta. Y reconsultar. O sea, si yo llevo 4 horas y me dice, no, mamá, mira, parece que no parece nada, dale esto, qué sé yo, y en verdad el dolor empeora o el niño sigue más mal, volver a consultar. Ok. Y de las quemaduras, la prevención, principalmente. Tratar de evitar los accidentes, no exponer a los niños con todo lo que ya conversamos, que es como lo que más habitualmente ocurre. Y en la parte urológica, yo creo que lo más importante, no forzar el prepucio a llevarlo hacia atrás, conocer a nuestros niños, tocar las mamás, los papás, si tienen los testículos cuando los mudo o no los mudo, darme cuenta de eso. Y también dolor testicular es urgente y extorsión hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros queríamos darle un saludito y un agradecimiento a la doctora. Bueno, en primer lugar por aceptar la invitación que le hicimos y por supuesto hablar de todo este tema importantísimo desde el punto de vista quirúrgico para los niños. Y debido a eso le vamos a mandar también un saludo a Suculenta Personalizado, la que nos está auspiciando, colaborando con una libreta para usted, doctora, y una taza que le damos precisamente a los que nos colaboran viniendo a nuestro programa. Y lo Exacto. Sí, lo vamos a dejar en la residencia. Para los apuntes y por supuesto cuando le pregunten, oye, esas libretas tan bonitas, Suculenta Personalizado, Síndrome Chilensis, que es nuestro programa. Así que, oye, yo quería mandarle un saludo a una iniciativa que tienen en Punta Arena, un amigo, que lo pueden seguir en LabMec, el Instagram, y ahí lo vamos a publicar también en nuestras redes sociales, en donde nuestro amigo, a través de la música, hace una iniciativa de comunión y de encuentro con los jóvenes, así que es bastante interesante el proyecto que tiene, así que le mandamos un saludo a Elías, así que eso. No Poyex. Amigos, gracias. Muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos, no olviden seguirnos, darle a la campanita y suscribirse. Nos vemos en un próximo capítulo de Síndrome Chilensis. Chao, nos vemos. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.